Arrancamos el primer bloque ya tenemos en línea a nuestro querido director Ernesto Ardito, que tiene una carrera bastante extensa. Uno de sus últimos trabajos es Sinfonía para Ana, que yo la fui a ver al cine con Mon. No lo entrevistamos en ese momento, pero me gustó mucho la película cuando la vi, que trataba de unos adolescentes en los 70. Una película muy transmitida incluso desde la música, que creo que me parece una condición importante en su trabajo. Estaba viendo otro trabajo hoy a la tarde que se llama Nación, que un poco también la música está bastante presente, y que ese fue otro, lo hizo en el 2011. Hay muchos más trabajos para los que lo vean, pero principalmente lo invitamos para charlar sobre el documental que lanzó en el 2021, o que se publicó, calculo que lo ha trabajado bastante, se llama Sexo y Revolución, que habla sobre los grupos y la comunidad homosexual en los 70 y sobre la militancia. ¿Qué tal, Ernesto? Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para charlar con el Cruce. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí, con un poco de frío. Ernesto, contanos un poco sobre este material, sobre Sexo y Revolución. ¿Qué fue lo que movilizó a realizar este documental? Bueno, Sexo y Revolución se puede leer también como un puente entre dos generaciones, ¿no? Es una película que narra historias que de alguna manera estuvieron silenciadas por muchísimo tiempo, que eran un tabú. Se hizo como una revisión de lo que fue todo el periodo de la militancia en los años 70. Vos hablabas de Sinfonía para Ana, por ejemplo, hace un rato, de lo que fue la dictadura militar, pero básicamente el Frente de Liberación Homosexual, que fue la organización más grande de homosexuales que hubo acá en Argentina, tuvo una doble pelea, ¿no? Porque más allá de buscar su objetivo principal, que era dejar que la policía los siga arrestando en la calle como si nada y torturando, también se tenían que bancar, digamos, que las demás organizaciones se escaparan de ellos, ¿no? Era como que les daban vergüenza. Claro. Y entonces, bueno, a partir de eso, justamente el trabajo de Sexo y Revolución es hablar sobre la intolerancia y bueno, ahí lo que hace principalmente la película es un recorrido no solo de los testimonios personales, digamos, porque lo privado siempre para mí narra mucho más que a veces que lo colectivo, y cuando intercambia con lo social cobra una fuerza muy grande, ¿no? En comprender un momento, ¿no? y las vidas de unas personas. Principalmente empezaron muy clandestinamente a fines de los años 60 con el grupo Nuestro Mundo, ¿no? Con Héctor Anavitarte, que desde el correo argentino en esa época no se llamaba Correo Argentino, se llamaba Correo Central, creo, del edificio del correo donde ahora está el Centro Cultural Kirchner. Bueno, desde ahí, de ese lugar tan enorme, bueno, un grupo de sindicalistas gays se organizaron y empezaron justamente a pelear contra el edicto 2H. Al dirigente Héctor Anavitarte, que era del Partido Comunista, le costó que lo degradaran del Partido Comunista, ¿no? Había un gran tabú en la izquierda también. De hecho, en un viaje a Moscú le dijeron que en Rusia no había homosexuales porque a los homosexuales los casaban o los mandaban a una institución psiquiátrica, por eso no iba a encontrar ninguno ahí. Y bueno, después Nuestro Mundo se unió a lo que fue la conformación del Frente de Liberación Homosexual, que era como una gran cantidad de pequeños grupos que conformaron este frente, que hablamos de frente, pero también estamos hablando de menos de 100 personas, ¿no? Claro. Donde la visibilización era lo más complicado, cuando por ejemplo asumió Cámpora, que fue el momento de mayor plenitud, mayor libertad, en la plaza, cuando fueron a la plaza de Cámpora, las demás organizaciones hicieron como un gran cerco alrededor de ellos, ¿no? Cuando fueron a recibir
Villa Perón Ezeiza, también lo mismo, y de hecho cuando veían las plataformas políticas de los otros partidos, lo más progres, lo que planteaban también era una institución psiquiátrica, ¿no? Porque, digo, hasta el año 74 la homosexualidad está vista como una enfermedad, digo, oficialmente, ¿no? Por las mismas instituciones de psiquiatría. Después, la sociedad lo sigue viendo hasta el día de hoy, muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, la película es lo que trabaja este recorrido, incluso después en los años 80, cuando vino la comunidad homosexual argentina la comunidad homosexual argentina retomó también con Jáuregui lo que había plantado el Frente de Liberación Homosexual y bueno, y es lo que hoy conocemos como lo que sucedió después, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, ¿no? La ley de identidad de género, digo, todas cosas que se lograron en los últimos tiempos, pero que viene también de toda esta lucha de tantos tiempos y con personas que sufrieron un montón. Es muy interesante cómo el documental cuenta esto que vos bien decís, obviamente, de una forma ampliada en relación como, bueno, digamos, si se quiere, desde el arco político, cómo se trataba, cómo era vista por la ideología más de izquierda, por las ideologías de derecha, pero también por la ciencia, ¿no? Y por la familia. Es como pensar en la época en un espacio de no escapatoria. De repente vos no podías encontrar refugios o espacios si no fuera por que no estuvieran como atravesados por el riesgo. Seguro, sí, es eso, ¿no? El riesgo de los cuerpos también. De hecho, bueno, la película se llama Sexo y Revolución precisamente por el manifiesto del Frente que lo que decía en pocas palabras era que si no hay digamos, como una revolución también en el seno de la estructura patriarcal, familiar, laboral, social, es decir, si no se rompe con el patriarcado que recién ahora en Argentina en los últimos 20 años empezó a hablar más fuerte, si no se rompe con eso no hay una verdadera revolución, porque digo, la opresión continúa, ¿no? La opresión de la estructura del padre hacia los hijos que tienen que seguir con el mandato paterno, del jefe, digamos, que impone la explotación laboral, etcétera, etcétera. Digo, todo eso continúa, incluso si hablas de una gran revolución, una media revolución, hasta la misma burocracia de un partido, como pasó con la Unión Soviética, tenía esta visión con respecto a la homosexualidad y sí, acá había mucha pacatería, digamos, tenía que ver también con la historia de la reflexión, digamos, de un grupo, de una comunidad con respecto a otra comunidad, digamos, de disidencia sexual, ¿no? Es algo que nada, recién ahora en los últimos tiempos se está empezando a comprender, por eso es tan importante la ESI, ¿no? O haber generado estas leyes. Yo creo que las nuevas generaciones tienen otra cabeza con respecto a eso. O sea, ¿no? Entonces, bueno, y la película lo que hace es unir todo esto. Es muy interesante también como, si bien yo también lo pensaba en términos, si quieres, de tesis, como pensar el cuerpo como un campo de disputa biopolítica, es súper potente como el documental lo cuenta desde su armado, ¿no? Desde el archivo material, desde los relatos, desde el manifiesto Sexo y Revolución, algo en el entramado es, digo, que une, o sea, me parece como fantástico esto que hicieron, que como que une relatos sobre el cuerpo, pero desde distintos lados. Digamos, ¿cómo fue elaborar eso? Bueno, en realidad fue lo más difícil de todo, ¿no? Porque, es decir, la película tenía como objetivo también estético, de alguna manera, trabajar como si fuera un túnel del tiempo, donde vos pudieras, a través de las imágenes, a través de este montaje, estar viviendo este momento, ¿no? Y estar viviendo las sensaciones de los personajes. Digo, una cosa es alguien que te relata algo positivamente y otra cosa es estar sintiendo, que quizás la ficción a veces te ayuda más. En el documental, totalmente, lo que más costó fue conseguir esos archivos cotidianos donde uno pudiera armar como un rompecabezas de emociones, ¿no? Más allá de la cuestión del contexto político, lo que quisiéramos. El tema del lenguaje poético a partir de las imágenes, yo creo que es fundamental para lograr llegar a la humanidad de quienes te están relatando
lo que está pasando, ¿no? O sea, si no es un documental didáctico, digo, eso creo que lo transforma en una película. Y costó muchísimo porque acá en Argentina no hay material de archivo, hay muy poco. O sea, lo que se consigue en el Archivo General de la Nación, en el Museo del Cine, o en otros archivos mucho más chicos o privados, tiene que ver mucho con el contexto político. Pero cuando hablamos de la movida cultural, de las sensaciones de la liberación sexual, de las emociones, y trabajarlo desde esa época, costó muchísimo. Entonces empecé a buscar en un archivo más universal, ¿no? O sea, Estados Unidos, Europa, y ahí pude ir, digamos, desde un montaje más de emociones, ir llegando a esa médula. Y lo que era difícil es que por un lado tenemos los testimonios, que aparecen muy poco en cámara, básicamente es como una guía, ¿no? Sí. Como un mantra que nos va llevando. Y por otro lado, los textos, ¿no? O sea, el manifiesto de revolución, los otros, digamos, las voces de Perlonger, que no está, la voz de Jáuregui, que ya no está. Y eso, bueno, había que reconstruirlo en un imaginario que era, bueno, por eso es un documental de montaje, ¿no? Y lo que decías al comienzo, todo lo de la música, también, ¿no? Es como una gran ópera que te va llevando. Sí, y genera como realmente un campo de tensión estética que incluso se pone, de repente se pone político y hasta peligroso, como ciertos espacios en los cuales justamente eso no está filmado, no, ese archivo material estaba filmado en tono político, ¿no? De repente, al mostrar la normalización como un acto biopolítico, ¿no? De poder, se pone como muy picante y de repente cobran esos relatos. Por eso, digamos, me parecía como lo fantástico de Sexo y Revolución, que esos relatos, ese manifiesto van cobrando como un poder importante ante esto que, al mostrar justamente la opresión de la normalización. Uh-huh. Sí, totalmente, sí. Me pareció como muy bueno los relatos sobre la militancia, y que también qué potente esto de Perlonger, que incluso insistía, a pesar del rechazo, de cómo el frente tenía que nuclearse, ¿no? Y dentro de una organización política mucho más grande, como para poder generar logros, ¿no? Que adelantado. Sí, estamos hablando también de un momento donde todo era violento. O sea, mismo hasta los 80, los 90 también la política era violenta. El modo de una discusión, quizás obviamente no estamos hablando de digamos, de la represión, la tortura, la muerte, pero como en los 70 con la dictadura militar y con la AAA, pero sí es el espacio mismo de la política es violenta. Entonces, de ahí el prejuicio hacia una comunidad de disidencia sexual, gay, lesbianas, LGTB, todo lo que quieras, en ese momento era letal. O sea, por eso el trabajo que hizo Jáuregui fue fundamental en los 80. Decir, bueno, ¿qué es lo que nos queda? La visibilización, o sea, vayamos a los programas de televisión, vayamos a donde una persona común sentada en su casa nos va a ver hablar, nos va a decir, ¿me entendés? Y a partir de ahí es donde, a partir de esa visibilización, vino un avance muy grande, porque te da legitimización. Claro. Y bueno, yo creo que ahí es donde Jáuregui fue realmente, o sea, tomando los conceptos del frente, la estrategia política que él aplicó en los 80 fue fundamental. Y también para las lesbianas, ¿no? Que en los 70, por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual estaba conformada por 2 nada más. O sea, el hecho de estaban mucho más tapados, o sea, salir del closet para una mujer era más complicado también. Entonces, eso en los 80 también cambió para las lesbianas un montón. Y por eso te digo, es una construcción escalonada. Una construcción escalonada que va también de la mano con cómo la sociedad se fue transformando en Argentina con respecto a la mirada, ¿no? Y bueno, pero digo, no es en todos los lugares igual. Dentro de la misma Argentina, y hay mucha gente que también se tiene que callar la boca, pero con un discurso políticamente correcto, pero por debajo está pensando otra cosa, ¿no?
Claro, sí, Digo, cada tanto lo vemos como, bueno, por ejemplo en esta época tal vez de incertidumbre política, ¿no? O cierto debilitamiento de los grandes relatos, tienden a florecer y a disputar poder, sobre todo ahora. sí, sobre todo con el avance de la ultraderecha, Sí. digo, o sea, después de la pandemia, estas figuras dogmáculas que estaban antes y ahora se están transformando casi en una de las principales fuerzas políticas. Ya lo vimos en Brasil, que digamos la comunidad LGTB, muchos se tuvieron que exiliar, ¿me entendés? Otros tuvieron que dejar de tener participación política pública. Aparecen, digamos, el odio aparece, ¿me entendés? El odio hacia la diferencia, hacia la disidencia, aparece en forma violenta, porque la única respuesta es la violencia. Entonces, bueno, frente a eso, bueno, para eso sirven las películas también, ¿no? Es decir, para llegar a un montón de lugares, qué sé yo, por ejemplo, que se haya pasado en la televisión, eso está buenísimo, porque a veces vos lo pasás en un centro cultural, que la mayoría de la gente está convencida de lo que estás contando, Claro. pero llegar a un hogar donde tuvo otra formación, quizás, ¿me entendés?, un adolescente o quien sea, eso está bueno en las películas, ¿no? Sí, sí, como son espacios seguros para el material que van a dialogar de forma que probablemente tal vez alguna de esas cosas ya las personas vienen sabido, ¿no? Que era parte de su discurso, pero que es enfrentarlos tal vez a otro público que incluso hasta por la negativa se pone por lo menos interesante. Y en ese sentido me parecía como cómo pensar a partir de, digamos, de esta reconstrucción de Sexo y Revolución, cómo pensar las nuevas militancias para adelante, sobre todo porque si bien pensándolo desde la misma línea o tal vez desde los mismos conceptos, vemos también incluso como el avance también con las conquistas de una forma muy positiva, pero también la normalización genera también la despolitización, casi como una cosa como contraproducente, y de repente se puede ver como, ¿no? Como a veces como ya como expresiones neoliberalizadas de grupos que tal vez vos decís, ¿cómo es posible que estés apoyando algo que en detrimento va en contra de lo que sería casi como tu historia? Sí, en realidad es un proceso histórico, como vos decís, pero tiene que ver también con que esa normalización que vos decís tiene una base política detrás, una base que la sostiene, una base de lucha que se fue dando durante muchísimo tiempo, ¿me entendés? Entonces, como el florecimiento de eso, estar tranquilos, ¿no? O sea, poder caminar por la calle de la mano. Pero digo, ahí atrás todo un sector que está todo el tiempo activando y activando para evitar que no se dé de alguna manera estos cortes. Digo, la otra vez cuando fue lo de Larreta con respecto al lenguaje inclusivo, o sea, la cantidad de gente que sabía expresarse o bueno, yo creo que tiene que ver con esto también, no es que estamos todas en una gran, como que no pasa nada, o sea, siempre es una tras de otra todo el tiempo, hay que estar siempre alerta, ¿no? Claro, sí. Y en relación a, bueno, este material se va a estar pasando en el viernes o el sábado. Lo tenía. Mira, hay dos proyecciones. Sí. Una es el sábado 25, este sábado, digamos, en San Telmo, en el Centro Cultural Pepa Noia, que es en Brasil 444, que lo organiza Varones Antipatriarcales, que hacen un centro cultural con un debate que está muy bueno. Y después el 28, que es martes, que es el Día del Orgullo, en el Centro Cultural Kirchner hay también una proyección de la película, con una charla después con los protagonistas de las películas, y que va a estar buenísimo también, ¿no? Sí. Es decir, en la sala argentina, que está re bien. Bueno, esas son las dos invitaciones. Perfecto. El martes, las dos son a las 18 horas. Y si están lejos, si no están en la ciudad, obviamente pueden encontrarlo en Cinearplay. Y creo que también creo que está Sinfonía para Ana, así que si tienen ganas de verlo. Ahora yendo un poco hacia vos como director, ¿hay algo en esta búsqueda de los relatos en relación a los 70 de la lucha o los relatos históricos en términos de enfrentamiento que como que me da la sensación, te interesan, ¿no? ¿Puede ser?
No sé cómo es. Sí, a mí me tocó ser un poco, yo siempre lo digo, que es una generación intermedia entre la generación de los 70 y la actualidad, ¿no? O sea, yo empecé a hacer cine a fines de los 90. La primera película justamente que hice fue Raimundo, sobre Raimundo Gleiser, que es un cineasta desaparecido, y para poder hacer la película tuve que recuperar, en principio, las películas de él que las habían desperdigonado por el exterior para poder salvarlas, para poder salvar copias únicas, ¿no? Después empezar a encontrar, rastrear, o sea, rasguñar las piedras para encontrar fotos, hasta los backstage de rodaje, ¿no? Entonces fue como empezar a ver quiénes eran estos desaparecidos, ¿no? O sea, cómo era su cotidiano, no solamente por lo que luchaban, sino también cómo era su vida familiar, cómo eran sus rodajes, en el caso de Raimundo, que era cineasta. Y eso fue hablar del 76 para atrás, ¿no? Llegar a un cotidiano del 76 para atrás, que siempre se hablaba del 76 para adelante, es decir, de los centros clandestinos de detención, y todo lo demás era como un gran tabú. Sí. Después como que se institucionalizó mucho más a partir del 2004, entonces ya es como que hay, de alguna manera, mucho más conocimiento de lo que fue ese periodo de la Argentina. Y bueno, pero eso como que fue una marca muy grande, ¿no? Es decir, es como que yo me formé justamente investigando para Raimundo con todo el nuevo cine latinoamericano, ¿no? De los años 60, o sea, cine de liberación y demás. Y eso es una marca que te queda para siempre, que es decir, ¿por qué y para qué haces cine, ¿no? ¿Cuáles son sus temáticas? Claro. Y en relación a la música, que como un componente en los materiales. No sé, hoy me salió una notificación de Spotify que había escuchado 290 canciones en 3 días. No sé, como que la música forma, o sea, mismo también para inspirar los guiones, para mí la música es fundamental. Lo que pasa es que trabajo mucho lo que son secuencias de montajes, ¿no? Es decir, que no es como un relato narrativo clásico, sino que a partir de la secuencia de montaje y de incorporar la voz, la música y otros elementos de la plástica cinematográfica, como que podés lograr un lenguaje poético con el cual yo me siento más identificado, ¿no? Llegar a dialogar con el espectador de otro modo, ¿no? Con el texto, porque para el texto está la novela o el teatro también está para lo que es actoral. Digo, el cine, lo bueno es que unifica un montón de artes y está bueno. A mí me gusta cuando están todas aplicadas y funcionan. Claro, sí, totalmente. De hecho, pensaba también eso un poco en Sexy Revolución, como que el manifiesto va siendo como una especie de hilo que te va llevando, pero después se abre, ¿no? Y vuelve y así, como que... pero también la música trabaja muchísimo, generando, ¿no? Zonas de tensión, ¿no? Zonas de afecto. Y hacia el futuro, ¿qué trabajos tenemos para futuramente ver? Hacia el presente, ¿no? Hacia el presente. Justamente ahora terminamos una película llamada La Bruja de Hitler, que estamos empezando ya su lanzamiento, buscando la fecha de estreno, que es una película que se filmó en las afueras de Bariloche, en la Patagonia, que narra el año 62 en la vida de una familia alemana, y los hijos, o sea, que tienen una vinculación muy fuerte con lo que fue el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y los hijos de la familia tienen que elegir si seguir con ese mandato paterno o no, y los que se rebelan, tienen una consecuencia, y el silencio que reina, digamos, es más grave que la misma agresión física que pueden recibir algunos personajes. Claro, entonces, en esa tensión bermaniana es como que la película se va desarrollando, y que es un guión que adaptamos también porque se iba a filmar de otra manera originalmente en el año 2020, con muchas más escenas, digamos, de acción, para llamarlo de alguna manera, y al tener que recluirnos más en pocos escenarios y con los actores principales, la transformamos en una película mucho más psicológica, que al final para mí creció mucho porque pudimos llegar más a la esencia de esos personajes tan oscuros, ¿no? Y que son tan complejos, y que a veces la misma narrativa del guión nos iba alejando. De esta manera pudimos llegar a esa médula, y es una película estéticamente que es
a mí me gusta muchísimo, digo que es muy diferente a todo lo demás porque toma la estética del cuento de hadas y la adapta a un lenguaje muy particular, ¿no? La quiero ver ya. Sí. Así que ya en el estreno también la vecindad, como voy a estar yo ahí para cubrirlo, me encanta. Y sobre todo esto decías como que a veces lo narrativo, la palabra tiende como a cerrar o a psicologizar de alguna forma o a generar tranquilidad, pero calculo que lo que el material busca es inquietar, ¿no? Y a veces meterse un poquito más termina siendo como más escabrosa, hasta te diría. Claro, digo, a veces una mirada, un gesto dice mucho más en el cine, pero yo ya me estoy cuestionando muchísimo también el tema de los lenguajes en la actualidad, ¿no? Digo, el lenguaje más, llamémoslo narrativo para poner un nombre, como puede ser de indicios, de curvas, de giros, como puede ser un policial, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver hoy en día con un lenguaje, al pasarse mucho el cine a las redes, a las plataformas, con un lenguaje más de lo que sería la televisión en plataformas hoy en día. Creo que el cine en plataformas viene a reemplazar lo que era el telefilm antes, o la serie, o la telenovela casi. Y el cine tiene que ofrecer algo diferente. Entonces, digo, ¿cuáles son las rupturas que puede plantear como lenguaje? Claro. Yo creo que eso también es lo que tenemos que debatir y ver qué es lo que sale, ¿no? Digo, romper el espacio-tiempo, romper la linealidad temporal, el modo de filmar, digo, desde poder utilizar desde un celular hasta una cámara de 35, digo que a veces como una locura total, que no hablo de un lenguaje totalmente experimental, hermético, de museo, no, hablo de algo también que apasione a la gente, pero desde ese otro lugar, como hablábamos antes de intercambiar la música. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? De cómo también con un nuevo formato, cómo llegar al lugar donde la gente, nunca se le había propuesto algo así, o muy pocas veces, y ver qué diferencia tiene el cine, la experiencia cinematográfica en una sala con respecto a las plataformas, ¿no? Claro. Estamos hablando con Ernesto Ardito. Muchísimas gracias. Después en las redes vamos a estar promocionando y publicando las fechas de las proyecciones de Sexo y Revolución, la organizada por Varones Antipatriarcales y en el CCK. Y estamos al tanto para el estreno de La Bruja de Hitler. ¿Y Retratos de Futuro se estrenó? Retratos del Futuro se estrenó y ahora va a estar en el Bumón a partir del 30 de junio. Estuvo en el San Martín, ahora pueden verla en la semana del 30 de junio en el Cine Bumón, y un par de fechas más en el San Martín, que entrando a la página del San Martín las pueden encontrar también. Perfecto, también lo vamos a publicar. Muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo y por darnos luz. Excelente material en general todo, y bueno, estamos al habla. Dale, un abrazo grande. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.